Bien, vamos a resolver este problema de principio de Arquímedes, que nos dice lo siguiente. Una pieza de madera de densidad relativa de 0.615 tiene una sección cuadrada de 7.5 centímetros de lado y 1.5 metros de longitud. ¿Cuántos kilogramos de plomo cuyo peso específico es de 11.200 kilogramos fuerzas sobre metros cúbicos deben unirse a uno de los extremos de la pieza de madera para que flote verticalmente con 30 centímetros fuera del agua? Bien, el esquema de lo que nos plantea el problema es el siguiente. Tenemos una pieza de madera y en el extremo, en uno de los dos, le colocamos una porción de plomo. Y queremos que este quede flotando, la madera quede flotando, con 30 centímetros fuera de la superficie del agua. Tiene una sección cuadrada de 7 por 7 y una longitud total de 1.5 metros. Veamos entonces cómo determinamos esa masa de plomo que tenemos que colocar ahí. Por simplicidad voy a representar el esquema de la situación de esta forma. Aquí está la pieza de madera, más o menos por acá estaría la superficie del agua y aquí hemos colocado la pieza de plomo. Bien, indiquemos ahora cuáles son las fuerzas que actúan sobre este sistema. Evidentemente tenemos la fuerza de empuje y tenemos un peso. Bien, la fuerza de empuje no solamente es la que se hace sobre la madera, sino que es una fuerza que se hace sobre el plomo. Entonces tenemos dos fuerzas de empuje. Igual con el peso no es solo de la madera, sino que también es el peso del plomo. Vamos a indicar entonces que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, porque estamos hablando de un fluido en reposo. Bien, la fuerza de empuje es igual al peso. Si hacemos esta sumatoria llegamos a esta conclusión. Esta es una fuerza de empuje para ambos objetos y este peso es el peso total. Entonces la fuerza de empuje sería la fuerza de empuje hecha sobre la madera y la fuerza de empuje hecha sobre el plomo. Es igual al peso de la madera más el peso del plomo. La fuerza de empuje hecha sobre la madera sería la densidad del fluido, volumen del fluido desplazado, por la gravedad. Esto es el volumen desplazado solo de la madera, más la densidad del fluido, volumen desplazado por el fluido pero en plomo, por la gravedad, igual a la densidad de la madera por el volumen de la madera por la gravedad, más la masa del plomo por la gravedad. Lo trabajé de esta forma porque me interesa la masa. Así que voy a simplificar estos términos. La gravedad la puedo eliminar entre todos estos. Ahora, ¿cuánto sería el volumen del fluido desalojado en la madera? El volumen desalojado pues solamente es esta parte que está sumergida. Esto de acá. Ese sería el volumen del fluido desplazado. Ese volumen, como se trata de una sección cuadrada, sería la altura por el área transversal. Es decir, primero la densidad del fluido, el volumen sería el área, por la longitud que está sumergida. La longitud que está sumergida sería la longitud total menos los 30 centímetros o 0.3 metros. Ahora, esto sería más la densidad del fluido por el volumen desplazado por el plomo. El plomo está completamente sumergido. Entonces el volumen del objeto, que es el plomo, es igual al volumen del fluido desplazado. Entonces aquí voy a colocar simplemente volumen de plomo. Esto es igual a la densidad de la madera por el volumen de la madera. Aquí nos referimos al volumen total. O sea que sería decir área
sección transversal por la longitud, más la masa del plomo. Masa del plomo. Bien, de la misma forma tenemos acá incógnita el volumen del plomo, pero podemos expresarlo en términos de su masa y su densidad. Voy a escribir primero otra vez esta ecuación. Densidad del fluido, área, L menos 0.3, más densidad del fluido. El volumen del plomo sería la masa de plomo sobre la densidad del plomo. Esto es igual a la densidad de la madera por el área por la longitud más la masa del plomo. Bien, ahora simplemente voy a separar este término con este, se van a quedar juntos y esto lo voy a pasar para este lado. La densidad del fluido por el área por la longitud menos 0.3 menos la densidad de la madera por el área por la longitud es igual a la masa del plomo menos la densidad del fluido entre la densidad del plomo por la masa del plomo. Bien, y de acá vamos a despejar simplificando ahí con la masa, ¿verdad? Sacando el factor común. Entonces acá nos quedaría de esta forma. La densidad del fluido por la longitud menos 0.3 menos la densidad de la madera por la longitud. Esto es factor de el área. Y acá quedaría como masa del plomo, factor de 1 menos densidad del fluido, densidad del plomo, y esto lo pasamos a dividir y nos quedaría entonces de esta forma. La masa del plomo es igual a el área, densidad del fluido, longitud menos 0.3, menos densidad de la madera por la longitud, sobre 1 menos la densidad del fluido sobre la densidad del plomo. Bien, ahora vamos a reemplazar los datos. Bien, como nos dan el peso específico del plomo, lo que voy a hacer es, para ocupar esa cantidad, primero la voy a transformar a la unidad de Newton sobre metros cúbicos. Peso específico del plomo, dice el problema, que es de 11.200 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. Esto sería igual a decir 1 kilogramo fuerza es 9.8 newton. Transformando esto quedaría como 109.76 kilonewton sobre metros cúbicos. Bien, ahora voy a reemplazar acá. Este factor de acá, que es de las densidades, voy a multiplicar y a dividir por la gravedad para trabajar con el peso específico. Entonces la masa de plomo es igual. Voy a indicar área, densidad del fluido, L menos 0.3 menos densidad de la madera por L sobre 1 menos el peso específico del agua, peso específico del plomo, que esos son los datos que ya tenemos. Y sería igual a el área de la sección transversal del tubo, el área de la sección transversal de la madera, que sería 0.075, y esto al cuadrado. Bien, aquí tendríamos la densidad del fluido, que es 1000 por 1.5 menos 0.3 menos la densidad de la madera. La densidad que nos dan es una densidad relativa. Entonces, si multiplico por 1000, eso serían 615. Es la densidad de la madera. Por 1.5, que es la longitud. Bien, y esto lo divido entre 1
menos el peso específico del agua, que serían 9.800, entre el peso específico del plomo, que nos había dado de 109.76 por 10 a la 3. Bien, y ahora simplemente sería determinar cuál es la masa del plomo. Esto nos da de 1.71 kilogramos. Bien, esta sería entonces la masa que hay que colocar para que la situación sea como la que se observa acá, ¿verdad? Con eso resolvemos este problema.